Cuéntame, ¿se ve la pantalla? No se ve, doctor. No se ve. Ok. Déjame mirar a ver qué está pasando acá. En quirúrgico en implantología, cursos de especialidad en implantología y rehabilitación oral, Buenos Aires, Argentina, presidente y fundador del Centro de Estudios Superiores en Implantología, conferencista nacional e internacional. Se les pide, por favor, a todos los participantes que mantengan su micrófono apagado y no realicen ningún garabato. Al término de la conferencia procederemos con las preguntas a través del chat. Ahora sí, doctor, le doy el pase. Muchísimas gracias, María. Un placer saludarlos. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, pues quiero pedir disculpas porque esta conferencia la tenemos pautada para la noche de ayer. No la pudimos porque, bueno, saben que estoy en Venezuela. En Venezuela tenemos cualquier cantidad de problemas de servicio. Tenemos racionamientos de luz. Así que, bueno, voy a tratar de ser conciso con la conferencia, tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Estoy a su completa disposición. Ahí tienen mi Instagram en la pantalla. De verdad que es un honor y un placer estar acá con usted. Un saludo especial me lo hacen llegar, por favor, al doctor John, quien fue el que me contactó a través de Online para estar esta noche con ustedes. Conversando en todo esto, pues les debo decir que parte de mi currículum hasta el final los voy a tener. Lo más importante que quiero que sepan es que soy odontólogo de la Universidad de los Andes, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y la segunda mejor cosa que me ha pasado en la vida es ser papá. Tengo 2 hijos a los cuales les tengo todo el amor del mundo, el cariño y los que me permiten estar aquí hoy con ustedes. Nosotros como odontólogos y rehabilitadores, nosotros, pues el sector anterior forma para nosotros factor fundamental en la consulta de todos los días. Todos los días llegan las personas a nuestro consultorio queriendo mejorar ese sector anterior, que independientemente de la forma, de la situación, del tamaño, color de los dientes, siempre es como que la carta de presentación de todos nuestros pacientes que llegan. Nosotros, los odontólogos, siempre somos formados con un componente quirúrgico y ese componente quirúrgico incluye las extracciones de cualquier pieza dentaria. Nosotros nos enseñaron, y voy a ir un poquito atrás, cuando vimos lo que es la extracción de una pieza dental. Nosotros nos enseñaban en la universidad, estoy hablando de mi formación hace unos cuantos añitos atrás, ¿ok? Tengo 25 años de graduado y cuando estudié, pues a nosotros los odontólogos nos decían que luego de la anestesia, pues hacíamos una sindesmotomía. Luego de esa sindesmotomía tomábamos nuestro forceps, ¿sí? Y empezamos con el forceps a hacer movimientos de vestibular a palatino, haciendo una expansión de esas tablas óseas y permitiendo lograr la abulsión de la pieza dental. Eso era lo que hacíamos antes. Luego cureteábamos y tomábamos una gasa y hacíamos una coaptación de tablas óseas. Así se llamaba eso, coaptación de tablas óseas. Eso, pues, era lo peor que podíamos hacer, pero era lo que hacíamos en ese momento. De hecho, todo empieza a mejorar cuando los ortodoncistas nos envían los pacientes para que hagamos la exodoncia de los primeros premolares y en la nota siempre decía, favor realizar extracción quirúrgica de los primeros premolares, tanto superiores como inferiores. Y abajo decía, PD, postdata, favor no coaptar tablas óseas. Claro, coaptábamos tablas óseas, se formaba un cicatrizal óseo sumamente cortical, sumamente duro, y no permitía la tracción de los dientes contiguos al sector donde habíamos hecho la extracción. Entonces, por supuesto que luego de, ya eso no es así, ya nosotros no hacemos coaptación de tablas ni nada. Ya hoy día, luego de una extracción, ya sabemos que esa exodoncia va a producir, sí y porque sí, una reabsorción del alvéolo, es decir, va a producir una reabsorción del proceso alveolar, órgano que no se usa, se atrofia. El proceso alveolar está allí para sostener las piezas dentales
y cuando no está la pieza dental, ese hueso alveolar que tenemos allí se va a reabsorber produciendo siempre un defecto óseo. Ese defecto óseo es visual, se ve, se siente, y cuando se produce en el sector anterior, pasa mucho tiempo esa extracción, se produce ese defecto óseo, cuando nos toca rehabilitar esa pieza perdida con un implante dental, pues siempre, siempre, siempre que lo vamos a hacer con un implante, la pieza nos va a quedar siempre más larga que el homólogo, producto de esa reabsorción ósea que hemos tenido. Siempre vamos a tener un defecto allí en el sector anterior, y si el paciente tiene una sonrisa alta, que cuando se ríe se ve todo, pues se va a ver a leguas la restauración. Y eso es la principal causa de fracaso que tenemos nosotros desde el punto de vista protésico en el sector anterior. Si miramos un poquito la literatura, nos damos cuenta que desde 1986 se ha ido hablando de que la extracción dental traumática o atraumática siempre, siempre va a dar lugar a la pérdida ósea alveolar, tanto en altura como en anchura. Eso está corroborado por Meckel y Russell en 1996. Chubb en el 2003 publica que el 50% del ancho vestíbulo palatino se pierde completamente, se pierde en el primer año post-extracción. Si seguimos mirando en mucha bibliografía, incluso el doctor Jiménez y colaboradores nos dicen que el volumen óseo se va reduciendo tanto en anchura como en altura, sobre todo las primeras 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? Porque eso es lo que dura el hueso en cicatrizar, exactamente 2 meses. El hueso cicatriza en 2 meses. Entonces, en las primeras 8 semanas es cuando vamos a ver esos cambios dramáticos que se producen en el proceso alveolar. Se sugiere que los mayores cambios dimensionales ocurren en el primer año post-extracción y la reducción en anchura de la cresta es de un 50% los primeros 3 meses. Imagínense, los primeros 3 meses, la tabla vestibular, que es lo primero que se pierde en un 50%. Entonces, si nosotros medimos las tablas vestibulares, por ejemplo, miden entre 1.6 y 3 milímetros, si nosotros tenemos un promedio de eso, que son 1.5, a los 3 meses ya hemos perdido la mitad. Es decir, nos está quedando 0.7 milímetros de tabla vestibular. Si nosotros seguimos mirando la bibliografía que tenemos de implantes dentales, sabemos que los implantes de hexágono externo, implantes de hexágono interno, al primer año era normal, completamente normal que antes hubiese una pérdida ósea de 1 milímetro de altura al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos quedaba 0.7 milímetros, imagínense cuando perdiéramos ese milímetro. No nos quedaba nada, se iba a ver el implante. Y ahí teníamos la principal tasa de fracaso en el sector estético. Los estudios siempre han coincidido de que la pérdida ósea horizontal siempre es mayor que la vertical. Como en este caso, si nosotros vemos radiográficamente aquí, vamos a ver que en altura vemos muy bien, ¿sí? Eso lo vemos en altura, pero en anchura, vean, importancia de fotografía clínica, en este caso, explicarle al paciente que tenemos que hacer una regeneración allí, tanto ósea como mucosa, para poder lograr estética. Entonces, si nosotros vemos dentro de este artículo del doctor Dennis Tarnow los cambios dimensionales que se producen en los alvéolos post-exodoncia, él hizo una recopilación de todos estos autores. Y miren, si nosotros vemos, por ejemplo, el primer ítem, que es Lekovich en 1997, dice que a los 6 meses de cicatrización post-exodoncia de un alvéolo, los cambios verticales es de aproximadamente 1 milímetro. Pero vean el cambio que se produce en sentido vestíbulo palatino. Vean casi 5 milímetros. Eso es demasiado para nosotros. Y si vemos en Chubb en el 2003, nos dice que los cambios dimensionales al año, en sentido vertical es de 0.79, o sea, ni 1 milímetro. Pero vean el cambio vestíbulo palatino, casi 6 milímetros. Esto es demasiado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como rehabilitadores? ¿Qué podemos hacer nosotros como cirujanos? ¿Qué podemos hacer nosotros como odontólogos que somos para evitar esto?
Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la literatura. Nosotros nunca paramos de estudiar, ver, leer artículos. Eso lo tenemos que hacer. Y encontramos un artículo excelente de uno de las grandes. Para mí, la historia de la implantología se divide en tres grandes personajes, que son el doctor Brånemark, quien inventó la integración, el doctor Carl Misch, quien es el padre de la implantología moderna, y este señor que está aquí, que se llama Dennis Tarnow, que para mí tuve el honor de conocerlo en la ciudad de Bogotá, en uno de los congresos que hemos estado. De verdad que es una de las personas que más sabe de implantología. Lo primero que él nos dice es que debemos clasificar el alvéolo. Al hacer una exodoncia, debemos clasificar el alvéolo. Y existen tres tipos de alvéolos post-exodoncia. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, el tipo 1 es aquel alvéolo que posee todas las características necesarias para realizar un tratamiento que evite esa reabsorción ósea. Es decir, es ese alvéolo que posee hueso basal para lograr una estabilidad inicial de los implantes, que posee tabla vestibular completa y que posee, escuchen, tejidos blandos en calidad y cantidad. ¿Ok? El tipo 2 es aquel alvéolo que posee hueso basal, que posee tejidos blandos en buena cantidad y calidad, pero la tabla ósea vestibular se ha ido perdiendo. En el tipo 2 existen tres tipos de subdivisión, A, B y C. Esas hoy no las vamos a tocar, ¿ok? Y el tipo 3, que es aquel alvéolo de verdad que no tiene ni tabla vestibular, que no tiene hueso suficiente basal y que no posee tejidos blandos. Entonces, nosotros hoy en esta pequeña conferencia que estamos compartiendo, vamos a hablar de los nuevos retos que tenemos hoy día en las opciones de tratamiento para los alvéolos tipo 1, ¿ok? Es decir, ese alvéolo que tiene hueso basal, que tiene muy buena tabla vestibular y que tiene muy buenos tejidos blandos. La literatura siempre nos ha dicho que hay que hacer la extracción de la pieza. Ellos dicen la extracción atraumática de la pieza. Pero les digo y les pregunto, ¿ustedes no han sacado un canino que tiene un tratamiento de conducto, una endodoncia, un root canal de hace 30 años? ¿Cómo sacas tú eso atraumáticamente? Eso es imposible. Entonces, la definición debe ser realizar la exodoncia lo más atraumática posible, lo menos atraumática posible. O sea, ser lo más conservador posible. Muchas veces no podemos serlo. Curetear ese alvéolo, preparar el neoalvéolo y colocar un implante. En el mismo acto quirúrgico, colocarle la restauración a ese implante, cuando hablamos de un implante unitario. ¿Ok? Eso nos va a permitir la preservación de las paredes vestibulares y minimizar esa reabsorción que siempre se producía. Por eso es que el doctor Dennis Tarnow habla de one surgery, one time, es decir, hacer todo, absolutamente todos los procedimientos que haya que hacer en esa consulta quirúrgica, en esa consulta donde nosotros hacemos la extracción y donde colocamos un implante. No solamente hay que clasificar el alvéolo, sino que hay que clasificar la tabla vestibular en relación a la raíz del diente que estamos haciendo el tratamiento. Nosotros hemos venido desde hace muchísimo tiempo, tenemos ya aproximadamente 12, 13 años estudiando este tema del implante post-exodoncia, que es fenomenal. Y ya hay muchas subdivisiones. Entonces, hoy siempre les digo, hoy están escuchando mi opinión, lo que a mí me ha dado resultado, todo basado en un criterio científico y literario, ¿ok? Basado en evidencia literaria, en evidencia clínica que ya les voy a mostrar. En este estudio, nosotros, por ejemplo, escuchamos al doctor Jaime Lozada en el 2013, en una reunión que tuvimos del ICOI en Las Vegas, donde él decía que la dimensión de la tabla vestibular variaba entre 1.6 y 3 milímetros, y que la extracción, luego de la extracción, esa tabla se iba a reabsorber en un 50%. Esa reabsorción siempre se iba a producir y se iba a presentar en mayor proporción en la tabla vestibular. Claro, perdíamos irrigación y perdíamos soporte, ¿ok? Entonces, que él decía que siempre se debía colocar un implante dental y que con el implante dental ya colocado, esa reabsorción se iba a disminuir.
y se iba a dar entre el 0,20 y 0,3% más o menos. Y él decía que se debía rellenar el gap. Ya para el 2013 se hablaba de relleno de gap. ¿Qué es el gap? Ese espacio que queda entre las paredes del alvéolo y las paredes del implante. Es decir, ese espacio que queda allí entre el implante y la tabla vestibular generalmente, y a veces mesial y distal, ese espacio se debía rellenar. El doctor Giuseppe Cardaropoli también nos confirma que el alvéolo se reabsorbe el 50% el primer año, ¿ok? Y que debido a esta reabsorción no se debían utilizar implantes tan anchos. Nosotros venimos de la formación de hace muchísimo tiempo atrás donde decían en implantología que usted debía colocar el implante más ancho y más largo que pudieras colocar. Claro, si nosotros colocábamos un implante muy ancho en un central, al producirse esa reabsorción, se iba a ver el implante. Y si el fenotipo periodontal era muy delgado, se iba a transparentar ese grisáceo del implante y nos iba a producir ese fracaso estético. Él decía que luego la extracción y al colocar un implante siempre se va a producir es un remodelado óseo. La reabsorción se disminuye con la colocación del implante, pero que siempre hay un remodelado óseo. Este es un punto importante para lo que vamos a hablar más adelante. Él dijo que no flaps, es decir, durante el procedimiento de extracción no se debía levantar colgajo, ¿ok? Solamente vas a levantar colgajo si tienes que hacer algún tipo de injerto óseo, ¿ok? Alguna ventana, pero no se debe levantar colgajo, no se debe levantar colgajo, porque al levantar un colgajo siempre vamos a tener una retracción de 1 milímetro de esos tejidos blandos. También dijo que el diseño del implante no impedirá el remodelado de óseo, pero sí la reabsorción. Esto es fundamental, el diseño del implante, usar implantes de buena calidad y con un excelente diseño de la macroestructura. Otra de las personas que escuchamos fue el doctor Joseph Kahn, donde nos decía que en un grupo de implantes, en un estudio que se hizo, la conexión novelastra de los implantes novelastra fue la que menos reabsorción tuvo. Entonces, todos los implantes que nosotros usemos deben llevar más o menos la conexión cónica indexada que tiene Astra. Él decía que si el gap, es decir, esa distancia de la que acabamos de conversar, era mayor de 1.5, se debía rellenar. Si no se rellenaba, si no era de 1.5, no tenía que rellenarse. Y que el implante ideal el tamaño ideal de los implantes debía ser de 3.5 a 4 milímetros. El implante debía colocarse en posición palatina, es decir, la conexión por donde va a emerger la chimenea de nuestra restauración debía estar más o menos a nivel de los cíngulos de las piezas dentarias vecinas, ¿ok? Y que los implantes, aquí empieza un término, ¿sí? En este congreso empieza un término a sonar muchísimo, que es el de platform switching o reducción de plataforma. Entonces, él decía que los implantes que se colocaban debían tener una reducción de plataforma. Cuando salimos de ese congreso, que duró 3 días, hablando única y exclusivamente de implantes por excelencia, en tu cabeza sale así, con ese montón de palabras que hay allí que, bueno, que hay que sentarse, analizarlas, estudiarlas y ponerlas en práctica, ¿ok? Uno de los principales objetivos del implante por excelencia es colocarlo en la posición ideal. No podemos hablar de posición ideal, pero sí de posición óptima y analizarla, ¿ok? El implante debe estar bien colocado, tanto en sentido mesiodistal como vestíbulo lingual, bien sumergido hoy día, ¿ok? Dependiendo de la macroestructura y de la geometría del implante, sabemos a cuánto lo vamos a sumergir y la angulación que éste debe tener. Nosotros sabemos que debemos respetar entre el implante y las piezas dentarias vecinas debemos tener por lo menos de 1.5 a 2 milímetros. Mínimo 1.5 entre el implante y la pieza dental vecina, como en el caso que estamos viendo en pantalla. Y esa ubicación debe ser hacia palatino, como ven en la fotografía. Entre implante e implante deben haber por lo menos 3 milímetros. Esto nos va a garantizar presencia ósea interimplantar que luego se va a traducir en papilas de tejido blando. ¿Ok? A nivel
vestíbulo lingual, el implante debe estar más hacia palatino, más o menos a nivel de los cíngulos de las piezas dentarias vecinas, como lo ven allí. Porque hoy día la implantología restauradora se ha ido, ¿sí? Ha migrado hacia la restauración atornillada. Entonces, para que el tornillo, la chimenea del implante no se vea, debe estar siempre hacia palatino. Y este es un gráfico que siempre les coloco para que nosotros nos demos cuenta de las medidas que tenemos que tomar en cuenta para la ubicación exacta del implante en sentido protésico, pues nosotros tenemos que pensar siempre en rehabilitación primero. La implantología es una especialidad de la odontología restauradora, es decir, es una especialidad rehabilitadora que se inicia con un acto quirúrgico, ¿ok? Por eso es que nosotros no podemos pensar en cirugía si no pensamos en prótesis. Entonces, debemos respetar de 1.5 a 2 milímetros entre implante y diente, 3 a 4 milímetros entre implante e implante y tener una buena cantidad de estructura coronaria, de cantidad de milímetros para nuestra futura corona. Respetar siempre las estructuras anatómicas de importancia, como el dentario inferior en el maxilar inferior o en el maxilar superior, piso de fosa nasal y piso de seno maxilar. Esto es más o menos lo que nosotros debemos tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que entre la cresta ósea, de donde ya hemos colocado el implante, y el punto faceta de contacto, deben haber 5 milímetros. Todos los estudios nos dicen que si nosotros tenemos 5 milímetros entre la cresta y el punto de contacto, vamos a tener un 97% de presencia de papila allí. Es lo que yo siempre digo. Los tejidos blandos hoy juegan un día importante. ¿Qué haces tú con hacer una rehabilitación hermosa en el sector anterior? Un central match, por ejemplo, decirlo en disilicato de litio, que es una de las cosas más estéticas que estamos utilizando hoy en día, sin papilas. Eso es inaceptable. Entonces, por eso decimos que nosotros debemos entender la implantología como un trinomio, como lo dice el doctor Salvi de Carvalho. Es decir, el implante, la rehabilitación y los tejidos blandos en armonía con esa rehabilitación. ¿Okay? Antes, a nosotros nos enseñaban que era el implante, eso se integraba y arriba era la rehabilitación. No importaba si teníamos papilas, si teníamos contorno vestibular, si tenemos plenitud, nada de eso importaba. Hoy día sí. Hoy día los cánones estéticos están cada vez más altos y necesitamos que nuestra rehabilitación esté rodeada por tejido mucoso, tejido blando, sano. Por lo tanto, nosotros debemos entender siempre, siempre, que cualquier extracción que nosotros hagamos en el área estética debe ser planificada como una medida preparatoria siempre, siempre para la instalación inmediata o futura de un implante. Si nosotros seguimos mirando la bibliografía, nos encontramos artículos como este del doctor Dennis Tarnow, donde él nos dice que en el sector anterior nosotros debemos hacer la extracción con el menor trauma posible, que inmediatamente que se hacemos la extracción debemos colocar un implante, que el gap o ese espacio que queda allí hay que rellenarlo, ¿sí? Y que inmediatamente nosotros debemos colocar una restauración provisional, ¿ok? Provisional que me guíe la cicatrización de esos tejidos blandos, que me guíe la cicatrización del alvéolo, ¿ok? Y lograr unos perfiles de emergencia bien bonitos, exactos, para luego hacer una rehabilitación definitiva ideal y estética. Ustedes pueden conseguir una literatura, con su permiso, pueden conseguir en la literatura cualquier cantidad de artículos que hablen del tema, cada quien con una opinión distinta, cada quien con una opinión que le ha ido bien respecto a su experiencia clínica, ¿ok? Uno de los artículos que más me gusta es esto. Tú escuchas hablar de que todo el mundo dice hay que rellenar el gap. Luego de una extracción hay que rellenar el gap. Sí, pero ¿con qué? ¿Con qué lo rellenamos? Porque el mercado está saturado de productos, ¿ok? Entonces yo les voy a decir cuál es mi injerto ideal, con qué lo hago yo y los estudios que hay. Es decir, ¿con qué nosotros podemos rellenar
el gap. Existen muchísimos estudios, entre ellos del doctor José Carlos Martín de Rosa, quien nos habla de que para él sigue todos los pasos que estamos haciendo ahorita, que le acabo de explicar, es decir, hacer la extracción automática, curetear el alvéolo, preparar ese neoalvéolo, colocar el implante y rellenar el gap, colocar un provisional. ¿Con qué rellenar el gap? Él dice que lo mejor que podemos utilizar para rellenar el gap es un injerto de la tuberosidad del maxilar, ¿ok? Eso es para él lo mejor, ¿ok? Nosotros tenemos que siempre rellenar bien ese gap, colocar un provisional para lograr perfiles de emergencia ideales y óptimos en la rehabilitación definitiva. El mismo autor nos habla de que ese gap, que él lo rellena con tuberosidad del maxilar, y habla siempre de la planificación. Nosotros siempre debemos planificar nuestros casos. En su estudio dice que la planificación se hace desde las imágenes y el modelo de estudio. Y él nos comenta que el gap, el mejor gap para rellenar es aquel gap que mide 2 milímetros. Entonces, para él planifica el diámetro de su implante en base al alvéolo que tiene y que ese implante que él coloca, me explico, si tenemos un alvéolo de 6 milímetros, él va a colocar siempre un implante de 4 para que el gap quede de 2 y así lo rellena. Y él dice que ese gap de 2 milímetros relleno es el que menos tasa de reabsorción tiene poscarga o con el paso del tiempo. Acuérdense que nuestra meta no es hacer las cosas lindas hoy día, sino hacerlas lindas y que duren en el tiempo. También nos habla de que hay que colocar un provisional atornillado, óigase bien, atornillado al implante luego de la extracción. O sea, el acto quirúrgico finaliza con la colocación de un provisional atornillado que tenga esta forma en específico. Es decir, que la superficie que esté en contacto con el tejido blando esté completamente lisa y pulida, ¿ok? Lisa y pulida. Esa superficie donde se va a apoyar, valga la redundancia, la denominamos superficie de apoyo mucoso. Esto es fundamental que todas nuestras restauraciones provisionales las tengan, ¿ok? Y ya les voy a explicar cómo hago yo mis provisionales. Porque yo soy odontólogo y yo lo que aprendí a manipular bien son las resinas. El acrílico y yo no nos las llevamos bien. Entonces, yo todos mis provisionales los hago en resina, ¿ok? Porque es lo que me permite pulirla bien, ¿ok? Él dice esto, vean los casos, colocar el implante, rellenar ese gap, colocar un provisional atornillado sobre eso que nos va a permitir guiar esa cicatrización de los tejidos blandos y obtener este tipo de perfiles de emergencia, ¿ok? Que cuando hagamos la restauración definitiva, esta restauración va a pasar desapercibida, ¿ok? Que es lo que a nosotros nos interesa y va a quedar altamente estética. Hay otro estudio también del doctor Stephen Chu, que me parece súper importante siempre mencionarlo, donde él tiene 4 grupos de estudio. El primer grupo hace la extracción y coloca un implante, más nada. El segundo grupo hace la extracción, coloca un implante y un provisional, como venimos viendo hasta ahora. El tercer grupo colocan el implante, rellenan el gap y no colocan provisional. Y el último grupo que sí permite, o sea, hace la extracción, colocan el implante, rellenan el gap y colocan un provisional. Los resultados que se obtuvieron son estos. A nivel de los tejidos blandos, los mayores cambios dimensionales ocurren en el primer grupo y vean en el último grupo, es decir, en el grupo donde se coloca el implante, se rellena el gap y se coloca un provisional. Hay casi nada de remodelación blanda. Y a nivel de los tejidos óseos es exactamente igual. El primer grupo se producen los mayores cambios dimensionales y en el cuarto grupo no se produce nada. Entonces, esto es fundamental de seguir y hacer. Nosotros hoy día usamos en todas nuestras cirugías implantológicas, en todo lo que nosotros hagamos, incluimos los concentrados plaquetarios. Pronto vamos a tener un curso online de concentrados plaquetarios para que nosotros aprendamos. Pero si nosotros incluimos esto dentro de nuestro procedimiento, nos va a ir súper bien. Esto mejora la cantidad y la calidad de la cicatrización. Es increíble lo que hacen estos señores. Nosotros incluimos siempre esta fibrina rica en plaquetas dentro de nuestros alvéolos, dentro del relleno del gap,
dentro de nuestro proceso de cicatrización de tejidos blandos y les recomiendo, por favor, siempre incluyan esa zona de transición entre el coágulo blanco y el coágulo rojo, porque eso está lleno allí de factores de crecimiento, sobre todo el factor de crecimiento del hueso. Nosotros podemos realizar membranas de PRF, podemos realizar plug de PRF, que tiene para nosotros un factor fundamental, por lo menos nosotros, antes de colocar un implante, nosotros llevamos la fibrina al alveolo, colocamos el implante y eso nos va a mejorar la estabilidad inicial de nuestro implante, ¿ok? Y esto es fundamental. Sabemos que en implantología, dentro de los criterios de éxito que tenemos nosotros, son la estabilidad inicial. Es lo principal para que el implante se integre, ¿ok? ¿Con qué relleno yo el gap? Les voy a presentar aquí mi injerto ideal. Nosotros colocamos hueso bovino, generalmente es lo que de un grano medio, lo colocamos allí y lo hidratamos con el exudado de los trombos de fibrina rica en plaquetas. Es decir, nosotros tomamos el trombo blanco, lo colocamos en el conformador de membranas y todo ese exudado que obtenemos allí, con eso hidratamos el hueso. También podemos preparar IPRF para hacer un sticky bone. ¿Ok? A ese hueso que nosotros tenemos allí, de origen porcino o bovino, nosotros le colocamos hueso autólogo. Esto nos va a mejorar las propiedades angiogénicas la angiogénesis ocurre a través de la fibrina rica en plaquetas y de osteogénesis con hueso autólogo. ¿De dónde sacamos ese hueso autólogo? Muchas veces del fresado que hacemos con las fresas, ¿ok? Con las fresas convencionales, ya les voy a hablar de un nuevo sistema. O abrimos una pequeña incisión con un colector óseo, de algún lado lo sacamos, pero siempre le colocamos hueso autólogo, ¿ok? Lo mezclamos, ¿sí? Está bien hidratado con el exudado de las membranas y el PRF es fundamental. Con eso rellenamos nosotros el gap. Y con el provisional nosotros obtenemos estos perfiles de emergencia que han visto durante toda la presentación. En volumen, en calidad y en cantidad. Esos tejidos blandos periimplantarios quedan maravillosos con la receta que les estoy dando. Luego de tanto estudiar, yo les digo, ¿qué hay de nuevos retos? ¿Qué podemos hacer hoy día? ¿Qué estamos haciendo hoy día con los implantes post-exodoncia que tenemos en el sector anterior? ¿Sí? Lo primero que nosotros debemos hacer es que luego de la exodoncia hay que colocar un implante. Inmediatamente hacemos la exodoncia, debemos colocar un implante. Todas las medidas preoperatorias para la colocación del implante deben ser tomadas en cuenta. Lo que ustedes quieran, pero nosotros planificamos todo para hacer la extracción y colocar el implante inmediatamente. ¿Qué características debe tener ese implante? Porque es fundamental la macroestructura, la geometría, el tipo de conexión. Óigase bien, el tipo de conexión hoy día es fundamental. El implante debe ser cónico, de superficie doblemente tratada, es decir, superficie SLA, un sandblasting, un grabado ácido, ¿ok? Debe tener una conexión cónica interna, cónica indexada. Conexión cónica, fundamental. Si no tenemos conexión cónica y reducción de plataformas, es decir, platform switching, no vamos a lograr los resultados estéticos al 100%. Este implante debe medir no más de 4 milímetros de ancho. Menos titanio, más hueso. ¿Ok? Debe tener por lo menos 12 milímetros de longitud, por lo menos 12. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer la mal llamada carga inmediata, que ya les voy a explicar. ¿Ok? Y debe tener micro roscas en coronal. Esa es la parte de geometría del implante. La ubicación tridimensional del implante es fundamental. Como se los dije, ahora respetar los criterios mesiodistales que tenemos, vestíbulo palatino, sobre todo vestíbulo palatino, ¿ok? Porque esa conexión del implante nos debe quedar siempre, siempre hacia vestibular. Recuerdo las palabras de un gran amigo que siempre me decía, si va a errar, erre a palatino, ¿ok? Si se va a equivocar, equivóquese en palatino. Siempre, siempre hace palatino, ¿ok? Ese gap se decía que lo debíamos rellenar. Antes de ir con el gap, les voy a decir a veces, les voy a explicar cómo hacemos para ubicar
tridimensionalmente bien el implante, de dos maneras, analógicas, confiando en nuestros criterios, y hoy día lo podemos hacer a través de la cirugía guiada. Hoy la planificación digital por computadora, utilizando el match entre la tomografía y el escáner de los modelos, podemos generar este tipo de guías quirúrgicas, ¿sí? Que nos colocan, primero operamos en la computadora y luego lo llevamos a boca, con un kit quirúrgico en especial que nos permite hacer el fresado perfecto e ideal en la ubicación que nosotros necesitamos hacer. Lo colocamos allí, vean, el implante se coloca, es guiado, el implante es guiado por nuestra guía quirúrgica hecha en la computadora, hecha por supuesto en un printer 3D, pero planificada en la computadora. La elaboración siempre de concentrados plaquetarios, utilizar concentrados plaquetarios en todas las cirugías implantológicas, la colocación perfecta del implante donde nosotros decidimos. Nosotros planificamos 2 implantes acá en 2 centrales y gracias a esta guía quirúrgica hecha en computadora y impresa en un printer 3D, logramos ese resultado que ustedes ven allí en pantalla. Se decía que el gap se tenía que rellenar cuando midiera 1.5 a 2 milímetros. No, hoy día el gap va siempre relleno bajo los parámetros que les acabo de mencionar. Hueso, yo siempre prefiero un seno injerto, tiene menor tasa de reabsorción, ¿ok? Siempre le colocamos hueso autólogo y lo hidratamos con nuestra fibrina rica en plaquetas, el exudado o con el IPRF, ¿ok? El uso de concentrados plaquetarios es indispensable y fundamental en todas mis cirugías implantológicas. El torque quirúrgico se decía que debía ser de al menos 45 newton. Ya nosotros podemos colocar implantes con un torque de aproximadamente 35 newton, 30. Hay autores que incluso lo llevan a 25 newton, que para ellos es ideal. Yo me quedo con el 35. Mi opinión es, quédense con el 35. Entonces, a mí me preguntaban, pero ¿cómo haces para que los implantes queden en 35 newton todos? Porque eso depende de la geometría del implante, de la densidad ósea que tenga, si es un hueso muy esponjoso, ¿cómo hace? Bueno, uno más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero hoy día tenemos una herramienta que se las recomiendo a todos, la estoy comenzando a utilizar, y son las fresas de oseodensificación. Vean, la oseodensificación nos vino a cambiar la vida a todos los implantólogos. He hecho ya 5 casos con esta fresa, todos exitosos. De verdad que esto es increíble lo que podemos hacer con estas fresas. Estas fresas tienen un diseño especial, ¿verdad? Tienen un diseño que nos va a permitir transformar la densidad ósea. Esos huesos que son muy esponjosos, con el uso de esta fresa, los podemos volver más compactos. ¿Cómo es esto? Esta fresa, como ustedes la ven allí en pantalla, en su lado izquierdo de sus pantallas, tiene esa forma y tiene unas características muy especiales. Son menos activas, es decir, menos agresivas. Entonces, si tú la utilizas en sentido de las agujas del reloj, es decir, como normalmente nosotros usamos la fresa, eso corta, ¿ok? Pero si las usamos en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, colocamos nuestro motor en reversa y fresamos con esta fresa, la fresa en vez de tirar el hueso hacia arriba, lo tira hacia abajo. Al tirarlo hacia abajo, me compacta el hueso en las paredes laterales y siempre voy a tener una estabilidad inicial de por lo menos 35 a 45 minutos. Son fenomenales, se las recomiendo, de verdad que son lo mejor que hay. Fresas de oseodensificación. Con esto podemos lograr siempre la mejora, y voy un poquitico atrás y me disculpan. Si ustedes ven en este artículo que tenemos allí, en el abstract, la primera palabra, las 2 primeras palabras que encontramos es estabilidad primaria, estabilidad inicial. Es decir, el éxito de todo implante es lograr la estabilidad inicial. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el correcto uso de nuestros kits quirúrgicos y el correcto uso de nuestras fresas de oseodensificación. Para los que utilizaron en algún momento compactadores de hueso,
¿sí? Como con el martillo de cincel, así, esta fresa te hace todo. Maravilloso. Hoy tuve la oportunidad de hacer 2 implantes de maxilar superior, 2 en zona molar, un 16 y un 26. Hicimos la extracción, utilizamos la fresa. Los 2 implantes quedaron con 45 newtons. De verdad que se los recomiendo. Son fenomenales. También nos dice, antes se decía que debíamos hacer carga inmediata o por lo menos provisionalización inmediata. Hoy día sabemos que siempre vamos a hacer provisional. El provisional es quien nos va a guiar la cicatrización de ese implante en ese alvéolo, ¿ok? Entonces nosotros siempre usamos provisionales. ¿Cómo hacemos nosotros un provisional post-exoncia? Colocamos nuestro abutment provisional. Siempre tenemos una carillita de resina ya hecha. Utilizamos un buen material, son una resina autoadhesiva. Fotocuramos, colocamos la carilla sobre el abutment, fotocuramos, lo sacamos, vean, obtenemos este resultado fuera de boca y allí empezamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer nuestra magia con las resinas. Comenzamos a colocarle resina y a terminar de darle forma a ese diente a través de la resina. Y por supuesto que nosotros sabemos pulir las resinas, la superficie de apoyo mucoso, cortamos la chimenea, que siempre nos debe quedar en palatino, siempre en palatino, pulimos bien, debe quedar perfectamente pulida nuestra superficie de apoyo mucoso. Eso es con Disco Softlex, con lo que ustedes quieran, pero que quede perfectamente pulida. Nos va a quedar la rehabilitación así. Vean cómo brilla lo pulido que está. Allí va a estar el tejido óseo y los tejidos blandos se van a adaptar perfectamente a esa superficie, dándonos unos perfiles de emergencia espectaculares, bellísimos, ¿ok? Y no podíamos tocar la restauración sino luego de 2 a 3 meses. Eso era lo que decían, porque a los 2 meses cicatrizaba el hueso. Pero como estamos haciendo un injerto, acuérdense que estamos rellenando el gap. Nosotros no podemos tocar esa restauración sino hasta las 16 semanas. Es decir, 4 meses de que el hueso no solo cicatrice, sino que se estabilice, ¿ok? Tanto hueso como tejido blando. Por eso allí nuestro provisional debe quedar hermoso, debe quedar bello, porque ustedes se imaginan al paciente y cuándo me va a quitar esto, cuándo me va a quitar este diente, cuándo. Eso es horrible, ¿verdad? Tener al paciente allí. Uno de los nuevos retos que tenemos hoy día es que, como siempre se va a producir una remodelación ósea, nosotros debemos complementar ese contorno vestibular con un injerto de tejido conectivo. Hoy día los grandes maestros, las grandes personas, todo el mundo, sobre todo el grupo de los hermanos Salama, que es lo de Dental XP, nos dicen desde el 2017, vean, desde el 2017, ya tenemos 3 años, que debemos realizar injertos de tejido conectivo. Eso es lo que decían antes. Yo hoy día se los digo y revisando todos los artículos, yo diría, Carlos Sánchez, optimización de el fenotipo periodontal. Si yo tengo un fenotipo grueso, ¿ok? Con una tabla vestibular gruesa, yo no necesitaría hacer este tipo de tejido conectivo. Pero si tengo un fenotipo periodontal delgado, fino, ahí sí les recomiendo que hagan, que tomen del paladar, ¿sí? Un pequeño injerto de tejido conectivo de la técnica que ustedes quieran, bien sea desepitelizando ya o en boca, haciéndolo con la técnica, tomando solamente la fracción de la lámina propia. Se los recomiendo y llevarlos a posición y suturarlos bien a nuestro alvéolo, ¿ok? Y luego de eso, colocar el provisional. Eso es fundamental hoy día. Luego de una extracción, como les dije, colocar el implante, rellenar el gap, colocar un injerto de tejido conectivo y el provisional. Modificar ese fenotipo, ¿ok? Eso nos va a producir un mejor resultado estético. Las impresiones, debemos utilizar un muy buen material de impresión, silicona por adición es lo que generalmente nosotros usamos, y copiar esos perfiles de emergencia. Nosotros debemos hacer la copia o la transferencia de ese perfil de emergencia del provisional. ¿Quién hizo el perfil de emergencia? Nosotros. ¿A través de quién? A través del provisional. Entonces, mediante el provisional, nosotros tomamos una impresión del provisional con un análogo, conectamos un poste de transferencia y con resina reproducimos, resina flow, resina fluida, puede ser también con Duralite o con Pattern Resin, ¿ok?
copian, como ven, personalizan, mejor dicho, personalizan ese transfer y con ello toman la impresión de ese perfil de emergencia que se va a reproducir en un modelo de trabajo. Tal cual como vemos acá, aquí estamos haciendo biointegración, unas carillas, un implante en el sector anterior para que todo nos quede como debe ser. ¿Ok? Utilizar siempre nuestras guías detalladas, medir bien dónde vamos. Ya es cuestión de conversar con el laboratorio porque para la restauración ya no usamos UCLAS ni ningún tipo de calcinables, ¿ok? No se utilizan UCLAS, ya los UCLAS están desechados de todas nuestras rehabilitaciones, ¿ok? Hoy día les recomiendo, podemos hacer pilares híbridos que nos permiten elevar esa línea de cementación. A mí me gusta siempre el contacto del implante con el aditamento titanio-titanio. Con un UCLA no iba a ser así nunca. Entonces les recomiendo pilares híbridos. ¿Sale más costoso? Sí, pero tiene éxito a largo plazo, ¿ok? También atornillado. La odontología restauradora en implantes migró hacia lo atornillado, ¿ok? Entonces hoy día podemos utilizar circonio o disilicato de litio, como lo ven allí, lo cementamos fuera de boca, ¿ok? Y lo atornillamos adentro. Esto es lo que estamos haciendo hoy día en implantología, casos como este. 3 implantes contiguos, un pilar, uno monoblock viejísimo, eso se hizo atornillado, del resto todo lo cementado, y las dos, el premolar y el molar, lo hicimos cementado, ¿ok? Cemento atornillado, es decir, nos hicieron nuestra corona en disilicato de litio, la cementamos fuera de la boca a nuestro abutment o pilar protésico y luego lo atornillamos en boca. Y, por supuesto, en implantología, en odontología, en todas las ramas, hay que tener siempre un control de oclusión. Para nosotros, la oclusión en implantología es sinónimo de éxito. Si nosotros seguimos todos los consejos que le acabamos de dar acá, los nuevos retos, lo que estamos haciendo hoy día, tenemos que estar a la vanguardia de lo que hacemos hoy día, utilizar implantes, como ven en la diapositiva, implantes de excelente estructura, utilizar tejidos, injertos de tejido conectivo, fresas que nos permitan hacer osteodensificación, uso de cirugía guiada por computadora, y de lo último que estamos haciendo, y digo último y tenemos ya una década haciendo esto, haciendo socket chill technique, ¿ok? Socket chill es la nueva técnica que hay, tenemos todavía muy poco, o la tasa de fracaso ha sido grande, pero es lo que estamos haciendo hoy día, estamos dejando un pedacito de raíz hacia vestibular, colocando el implante para mantener el contorno vestibular. La bibliografía nos dice que debemos hacer decoronación de la pieza dental, hacer una, se llama PET, Partial Extraction Therapy, que es sacar la mitad, ¿sí?, de la raíz, dejar nada más la parte vestibular, preparar esa parte vestibular, ¿sí?, colocar un implante detrás de eso, ese palatino, ese espacio que queda entre el implante y ese escudo, ese pedacito de raíz que queda allí, rellenarlo con hueso, colocar un provisional, y esto nos va a permitir que la cicatrización y regeneración de ese alvéolo quede perfecta, logrando unos perfectos perfiles de emergencia, logrando una eliminación completa de la remodelación que se produce post-exodoncia. ¿Ok? Esto es lo que se está haciendo hoy día. Por favor, esto sí, háganlo con calma. Esto no es de hacérselo a todo el mundo. Esto tiene sus indicaciones muy precisas y bueno, y su instrumental. ¿Ok? Esto es fundamental. Aquí les traigo más o menos cómo quedaría esto. Sería algo por el estilo. Entonces, en nombre del Centro de Estudios Superiores en Implantología, en el mío propio, en nombre de Odonto Online, le doy las gracias por haber estado conectados hoy conmigo. Y bueno, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas a través del chat. Doctor puede mirar las preguntas a través del chat. Voy, dame un segundito porque... Aquí estoy, nadie ha escrito nada en el chat. O no entendieron nada o quedamos todos complacidos. Pueden hacer todas sus preguntas, por favor. De verdad que para mí fue un honor estar con ustedes. Espero que haya sido de su agrado la conferencia. Estas son todas las cosas que estamos haciendo hoy día en el mundo de la implantología y sobre todo el sector interior.
De verdad que esto es lo que a mí me ha dado muchísimos resultados. De verdad que la mayoría, el 99% de los casos han sido exitosos con lo que les acabo de mostrar. Bueno, doctor, creo que el tema ha estado muy bien explicado. Parece que no hay preguntas. Bueno, está el doctor Padra desde la ciudad de Lechería, en Suátegui. Un honor saludarte, querido José. José es uno de los grandes maestros que tiene la implantología venezolana. Un honor tenerlo a él aquí. Doctora Bárbara, muchísimas gracias. Los aplausos son para usted de quedarse 1 hora con nosotros. 1 hora o más, 1 hora, perfectamente. Esto fue un resumen del resumen del resumen. Esto es un curso que nosotros damos en 2 días acá en Venezuela. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Excelente conferencia. Ha Gracias sido a ti. todo un honor haberlo escuchado. Le doy gracias por aceptar al grupo Odonto Online, la invitación del grupo Odonto Online y pedirles la disculpa del caso de la ausencia del doctor Santomé. Muchísimas gracias, doctor. Nos Un gran gustaría abrazo al doctor tenerlo John. en otra oportunidad. Estoy completamente a la orden, ganado para cualquier proyecto que ustedes quieran. Allí en pantalla tienen mis números de teléfono, mis contactos, el Instagram, las redes sociales. Estoy a la orden, de verdad que sí. Para mí es un honor compartir con usted. El doctor John, de verdad que un gran abrazo me le hacen llegar a él. El doctor John es espectacular. De verdad me le dan mis saludos y bueno, hubiese sido un honor para mí tenerlo acá. De verdad que El sí. honor ha sido nuestro, Hilary, doctor. gracias. Hasta luego, Muchísimas doctor. gracias. Hasta luego, un placer. Que pasen feliz noche. Gracias.